Entonces yo les pido si por favor pueden abrir sus Biblias en el libro de Filipenses capítulo número 2. Libro de Filipenses capítulo número 2 y vamos a leer del versículo número 5 al versículo número 8 y es con lo que vamos a iniciar. Capítulo 2, versículo número 5 al 8. Amén. Dice en el versículo número 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias en esta noche por darnos la oportunidad, Señor, de poder estar reunidos en tu casa. Te damos muchas gracias también por ese tiempo que nos has permitido cantarte y adorarte. Nos has permitido, Señor, reconocer tu grandeza por medio de la alabanza, por medio de la adoración, Señor. Hoy en esta hora también, Señor, queremos exaltar tu nombre, Señor, hablando de ti, hablando de tu palabra, Señor. Hoy yo te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús que tú seas obrando, Señor, en el corazón y en la mente, Señor, de cada uno de nosotros. Padre, que el mensaje, Señor, de tu palabra pueda quedar grabado el día de hoy en nuestros corazones, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender, Dios, claramente, Dios, lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos, Señor, que el Espíritu Santo estará trayendo una revelación a nuestras vidas, Señor, por medio de lo que se estará compartiendo. Te doy muchas gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Señor, no permitas que nada nos distraiga, Señor, no permitas que nada interrumpa, Señor, este tiempo en el cual estaremos hablando de ti, Señor, y estaremos exaltándote, Señor, por tu grandeza. Te damos muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dice en el versículo número 5 del capítulo 2 de los Filipenses, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo le da un mensaje a los filipenses, y el mensaje que el apóstol Pablo en ese momento le da a ellos es el deseo de él, o el mensaje que él quiere darle a los filipenses es que haya en ellos, haya pues en vosotros, o sea, haya pues en ustedes ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Ahorita vamos a ir viendo cuál era el sentir que el apóstol Pablo quería transmitirle a cada uno de los filipenses, que tenía que haber en cada uno de ellos. Y ese mismo mensaje que el apóstol Pablo le hablaba a los filipenses, de que tenía que haber un sentir como el sentir que hubo en Jesús, es el mismo mensaje que yo creo que Dios quiere hablarnos el día de hoy como iglesia. Yo creo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos ese mismo sentir que tuvo Jesús. ¿Cuál sentir? El de muchas cosas, como el estar dispuesto a venir a esta tierra. Amén. Dios, por medio del apóstol Pablo, le dice a la iglesia de Filipenses, o a los filipenses, que tiene que haber en ellos ese sentir que hubo en Jesús, ese sentir de estar dispuestos. ¿De estar dispuesto a qué? De estar dispuesto a venir a esta tierra. De estar dispuesto a despojarse de sí mismo. De estar dispuesto a morir Jesús por cada uno de nosotros. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino y se despojó de sí mismo. Él mismo vino y tomó forma de siervo. Él vino a pagar un precio muy grande, y Él lo hizo por la vida de cada uno de nosotros. Dios estuvo dispuesto
a dar a su hijo, a su único hijo, para que viniera a esta tierra. Y eso es lo que Dios quiere poner en nuestros corazones, en el corazón de cada uno de nosotros, que nosotros podamos tener esa disposición que tuvo Jesús al venir a esta tierra. Amén. Él estuvo dispuesto a venir a morir por cada uno de nosotros. Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros. Él estuvo dispuesto a pagar ese precio tan grande que cuando nosotros leemos las Escrituras podemos darnos cuenta todo lo que Jesús hizo, y todo eso lo hizo por amor a nosotros. Lo que Pablo le decía a los filipenses era que en ellos debía de haber ese mismo sentir. Él estuvo dispuesto a hacerse hombre siendo Dios mismo, y todo eso que Él hizo, lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Lo hizo por amor para que nosotros pudiéramos ser rescatados, para que nosotros pudiéramos ser salvados. Y era lo que el apóstol Pablo en el versículo número 5 le decía: haya pues en ustedes ese mismo sentir que hubo en Jesús. En el versículo número 6 dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y ahí en el versículo número 6 nosotros podemos ver que dice que el cual siendo él en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios. Jesús no se aferró. Jesús no estimó como una cosa grande el tener que despojarse, el tener que dejar de ser Dios y convertirse en un hombre y venir a esta tierra. Él estuvo dispuesto a morir. Él estuvo dispuesto a ir a la cruz. Él estuvo dispuesto a pagar el precio por cada uno de nosotros. Y yo creo que una de las cosas que hoy nosotros debemos de llevarnos como hijos de Dios, como cristianos, es el tener esa disposición. Yo no sé qué estás tú dispuesto a hacer por Jesús. ¿Cuál es la disposición que hay en tu corazón, en tu caminar con el Señor para agradar a Dios? Pablo le decía a los filipenses, tiene que haber ese mismo sentir que hubo en Jesús, ese amor, esa misericordia, esa bondad para con cada uno de nosotros. Él no estimó el ser hijo de Dios, y él estuvo dispuesto a venir a esta tierra y morir y sufrir la forma en que él sufrió, permitir todo lo que él permitió que sucediera en su vida, y todo eso lo hizo, hermanos, por cada uno de nosotros. Y ese es el sentir que debe de haber en nosotros. Ese sentir que tuvo Jesús, nosotros debemos de tenerlo en mucho, debemos de tenerlo en algo especial para nuestras vidas. Y una manera de poder agradecerle a nuestro Dios lo que Él hizo por nosotros es teniendo ese mismo sentir, es estar dispuesto a ser obedientes a lo que Jesús quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Jesús estuvo dispuesto. Eso es lo que Pablo le decía a los filipenses. Debemos de tener la misma actitud de Jesús, de estar dispuestos. Debemos de tener esa actitud. Cada uno de nosotros como cristianos debemos de tener esa actitud que Jesús tuvo al venir a esta tierra y morir por nosotros. Y Él no se aferró a decir que como hijo de Dios Él no tenía por qué padecer todo lo que padeció por cada uno de nosotros. Amén. En el versículo número 7 dice, y sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él se hizo semejante a cada uno de nosotros. Siendo Dios, Él estuvo dispuesto y se hizo semejante. Y yo estoy mencionando mucho la palabra dispuesto porque yo quiero que tú te la lleves en tu corazón. Y quiero que tú te lleves en tu corazón esa palabra de que Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo, de que Jesús estuvo dispuesto a venir a morir por cada uno de nosotros. Y siempre por lo regular hablamos de que Jesús estuvo dispuesto a morir, pero ahorita más adelante vamos a ver no solamente el que Jesús estuvo dispuesto a morir, sino todo lo que estuvo dispuesto a sufrir, a padecer
por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esa salvación, para que nosotros pudiéramos ser perdonados, para que Dios pudiera limpiarnos de todo nuestro pecado y de toda nuestra maldad. Él tuvo que estar en una disposición de venir a esta tierra, de venir a este mundo, a morir por cada uno de nosotros. El versículo número 6 lo voy a leer, pero en la traducción lenguaje actual. Y en la traducción lenguaje actual dice: aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Por eso Pablo a ellos les decía que tenían que tener esa actitud, que tenían que tener, que tenían que ser igual a Jesús, que tenían que ser ese mismo sentir que Jesús tuvo para venir a esta tierra. En el versículo 7, que ya lo leímos, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo igual a nosotros, hermanos. Y en el versículo número 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, en el versículo número 8 dice que él, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y él se hizo obediente. Se tuvo que hacer obediente para tener esa muerte y muerte de cruz. Amén. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes que nosotros debemos de entender el día de hoy es lo que Dios hizo por nosotros al dar a su Hijo. Lo que su Hijo hizo por cada uno de nosotros al venir a esta tierra y morir por cada uno de nosotros. También quiero leer el versículo número 7, también en la Nueva Traducción Viviente, que dice: en cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Él renunció a eso que él tenía. Él renunció a ser el Hijo de Dios y vino a esta tierra como hombre, aún siendo Hijo de Dios, pero él vino a esta tierra por cada uno de nosotros. Él no escatimó a renunciar y dejar los privilegios que él tenía como Hijo de Dios. Él adoptó la humildad, la posición de esclavo. Él adoptó esa posición de ser esclavo, amén, por cada uno de nosotros. Y nació como un ser humano cuando apareció él en forma de hombre en esta tierra, amén. El versículo número 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Él sabía, cuando él vino a esta tierra, él sabía lo que iba a padecer. Él sabía lo que él iba a tener que vivir cuando él vino a esta tierra. Mas sin embargo, él no se detuvo. Él estuvo en la mejor disposición de venir. Y todo eso, hermanos, que hemos estado ahorita viendo, de todo lo que Jesús estuvo dispuesto y todo lo que vamos a seguir viendo, estuvo dispuesto a hacerlo por la vida de cada uno de nosotros. Él tomó forma de siervo, él se convirtió en esclavo, él sabía que iba a pagar un precio muy grande en la cruz, pero no solamente al llegar a la cruz, sino todo lo que él iba a padecer antes de llegar a la cruz, antes de que llegara el momento de pagar ese precio tan grande, de morir y poder vencer en la cruz. Y ese es de lo que ahorita vamos a hablar, de todo lo que él, o una parte de lo que él padeció cuando estuvo aquí en esta tierra. Ahorita vamos a ver lo que él tuvo que padecer cuando llegó el momento, después de tener aquella cena con sus discípulos, lo que él tuvo que padecer, lo que él tuvo que sentir como hombre, porque al hacerse como siervo, como hombre, él sufrió, él se angustió, él estuvo con aflicción por lo que él sabía que él iba a padecer por cada uno de nosotros. Lo que quiero que te lleves el día de hoy en tu corazón, lo que Dios quiere que te lleves el día de hoy en tu corazón, es que nosotros podamos tener ese mismo sentir que hubo en Jesús cuando vino a esta tierra. Yo no sé cuál sea tu sentir como hijo de Dios. Yo no sé cuál sea tu sentir como cristiano. Cuando tú lees las Escrituras y ves un pasaje
como el que acabamos de leer, lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por ti, lo que Jesús estuvo dispuesto a hacer por mí. La pregunta es para cada uno de nosotros: ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer por Jesús? ¿Estamos dispuestos a sufrir? ¿Estamos dispuestos a vivir las angustias que Él vivió? ¿Cuál precio estamos dispuestos a pagar nosotros como hijos de Dios, como cristianos? Él ya pagó el precio por cada uno de nosotros, pero nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer por Jesús? Por aquel que vino a la tierra en forma de hombre y estuvo dispuesto a morir en la cruz. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú? ¿Qué estoy dispuesto a hacer yo por nuestro Señor Jesucristo? Él estuvo tan dispuesto, hermanos, que él no escatimó nada para venir, para estar aquí, para pagar el precio que nosotros debíamos de pagar. Él estuvo dispuesto a ir a esa cruz y cargar con el pecado, hermanos, de toda la humanidad, no solamente el de los que le hemos conocido. Jesús pagó el precio por toda la humanidad, por toda la humanidad. Por eso, mientras yo estudiaba esto, yo decía o me preguntaba, o tal vez Dios me preguntaba a mí: ¿qué estás dispuesto a hacer tú por mi hijo? ¿Hasta dónde estás dispuesto? Porque pasa que cuando nosotros pasamos tiempos de dolor, tiempo de tristeza, tiempo de aflicción, a veces no estamos dispuestos a seguir adelante. Jesús, aun cuando pasó todo lo que pasó, antes de llegar a la cruz del Calvario, Él estuvo con un corazón dispuesto. ¿Por qué? Por la obediencia que hubo en Él. Y eso es lo que a veces nos hace falta a nosotros, el ser obedientes a su palabra. El ser obedientes a su palabra quiere decir que la palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si nosotros fuésemos obedientes, amaríamos al Señor, a nuestro Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero a veces nuestra actitud no es igual a la de Jesús. Haya pues en vosotros ese mismo sentir, haya pues en vosotros esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Y la Biblia te dice, la palabra: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La pregunta también el día de hoy es: ¿cuánto estás amando a Jesús? ¿Cuánto estás obedeciendo a Jesús? ¿Cuántas veces quitamos a Jesús o a Dios del primer lugar que Él quiere que nosotros le demos? Porque, hermanos, siendo honestos, a lo mejor no todos los días, pero sí seguido le quitamos a Dios ese primer lugar que Él nos pide, porque Él nos pide que Él ser el primer lugar en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros lo quitamos de esa posición, si es que alguna vez lo hemos tenido ahí como la prioridad número uno de nuestras vidas. Si tú y yo somos cristianos, Él debe de ser la prioridad número uno en nuestras vidas. Debe ser prioridad sobre nuestras familias, debe ser prioridad sobre nuestros trabajos, debe ser prioridad por sobre todas las cosas. Yo no sé qué prioridad le has dado tú a Dios, pero hoy Dios quiere que tú seas obediente y que tú le des esa posición, que tú le ames, que tú le busques, que tú le anheles. Y cometemos el error más grande que podemos cometer: no le buscamos, no le amamos como Él quiere, no pasamos tiempo con Él, que es lo que más, eso es lo que más nos puede acercar a Él. El pasar tiempo con Él es lo que más nos puede acercar a Él. Cuando tú pasas tiempo con Dios, le das una prioridad a Dios. Cuando tú dices: Señor, yo te voy a dar cada día
10, 15 minutos, 20, 50, una hora. Le estás dando una posición a Él, le estás dando una prioridad. Y esa posición y esa prioridad que tú le estás dando a Él te va a llevar a más. ¿Qué pasa? Es que a veces no lo practicamos. Por eso es difícil para nosotros como hijos de Dios, como iglesia, que pueda haber ese sentir que hubo en Cristo Jesús cuando vino a esta tierra. Es difícil, que si tú no pasas tiempo con Dios, si tú no le buscas, si tú no le anhelas, si tú no lo tienes como prioridad en tu vida, si tú no tienes como prioridad el tiempo de intimidad, el tiempo de la lectura de la palabra, donde tú lo puedes conocer cada día más. Es difícil que esta palabra que estamos leyendo el día de hoy, que Dios nos está diciendo que haya ese mismo sentir que hubo en su Hijo en nuestras vidas. ¿Cuál es el sentir que tienes tú de pagar el precio que te corresponde como hijo de Dios? ¿Cuál precio? Buscarle, anhelarle, amarlo, desear estar con Él. Tiene que ser una actitud que debe de haber en nuestras vidas. Hoy Dios quiere dejar en nuestros corazones esa actitud que debemos de tener como hijos de Dios. Ese mismo sentir que hubo en Él. Ese mismo sentir, porque más adelante vamos a ver que ese fue el sentir que Él tuvo por cada uno de nosotros. El dispuesto, la disposición. ¿Cuánta disposición tienes para el Señor? ¿Cuánta disposición tienes para estar con Él? ¿Cuánta disposición tienes para buscarle? ¿Cuánta disposición tienes, hermano, para obedecerle? Hoy el Señor quiere dejar marcado en nuestros corazones. Lo importante es que nosotros tengamos ese mismo sentir que Él tuvo. Y ahorita estamos hablando del sentir que Él tuvo de venir a esta tierra y de venir a morir por nosotros. Pero también habla de la obediencia. Y que esa obediencia lo llevó a la cruz, porque Él tuvo que ser obediente para poder llegar a tener esa muerte, y muerte de cruz, como dice la palabra de nuestro Dios. Yo soy de los que piensa que como seres humanos es muy difícil que nosotros entendamos un poquito el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahorita estamos en un tiempo donde venimos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, porque es una semana especial. No porque no lo recordemos, no porque no nos acordemos, porque eso debe de ser todo el año, los 365 días del año. Debe de haber un agradecimiento por lo que Cristo hizo en la vida de cada uno de nosotros. Pero yo soy de los que piensa eso, que no tenemos esa capacidad de poder entender a lo mejor un 5% de lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Yo creo que una de las oraciones de cada uno de nosotros diaria debe de ser: Señor, ayúdame a entender, ayúdame a tener la capacidad de entender un poquito ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz. Eso que Él estuvo dispuesto a padecer en esta tierra. Y ahorita vamos a ver una parte solamente. Y seguramente mañana estaremos viendo otra parte, y el domingo estaremos terminando con otra parte. Pero hoy Dios quiere que te lleves en tu corazón que tienes que tener la misma actitud que tuvo Jesús, de venir, de estar dispuesto a pagar ese precio tan grande por la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y quiero que vayamos a San Marcos, capítulo número 14, al versículo 32. Y ahí vamos a leer unos versículos de la palabra de Dios que nos habla de cuando el tiempo había llegado para Jesús. Ahorita leímos que Él vino a esta tierra, tomó forma de hombre, forma de siervo, que no se aferró por ser el Hijo de Dios, sino que Él vino y estuvo dispuesto. Y la palabra, hermanos, es disposición. La palabra es dispuesto. ¿Por qué? Porque es así, porque Él estuvo dispuesto por cada uno de nosotros, por cada ser humano que ha pisado esta tierra y por cada ser humano que pisará esta tierra. Porque ahorita en este momento están naciendo nuevas criaturas, niños me refiero.
y aún por ellos Cristo pagó el precio. Y ahorita vamos a leer unos pasajes, unos versículos de la palabra de Dios para nosotros poder entender un poquito de todo lo que él sintió. Porque él sintió el sufrimiento, porque él sintió el dolor de saber que el propósito por el cual él estaba en esta tierra había llegado. Había tenido la cena con sus discípulos y al terminar la cena, dice la palabra de Dios que ellos se fueron, Jesús se fue con ellos a Getsemaní, y vamos a leer los versículos del versículo número 32. Vamos a empezar a leer capítulo 14, versículo 32. Ahí en el encabezado dice que Jesús ora en Getsemaní, y dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. ¿Qué iba a hacer ahí? Iba a orar. Ahorita vamos a leer por qué iba a orar, pero no quiero brincarme esa parte sin resaltar lo importante que para Jesús era la oración. Él agarró a sus discípulos y les dijo: vénganse, vamos, y espérenme aquí mientras yo voy y oro. Él sabía que había llegado el momento. Él sabía todo. Él sabía que iba a ser entregado. Él sabía que el momento había llegado, y él decide ir ahí al huerto de Getsemaní a tener un tiempo de oración. Decide ir ahí a tener un tiempo de intimidad con Dios. Decide ir ahí al huerto de Getsemaní a decirle a Dios: tú eres mi prioridad, yo dependo de ti. Él sabía que el momento era difícil, y sabía que necesitaba al Padre, y sabía que necesitaba orar. ¿Qué hacemos nosotros cuando sabemos que estamos pasando por un tiempo difícil? ¿Buscas a Dios o te enojas con Dios? Jesús, él va y busca a Dios, a su Padre, y dice en Filipenses que tengamos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú estés pasando por un tiempo difícil, busca a Dios, pero principalmente búscalo aunque no estés pasando el tiempo difícil, porque te aseguro una cosa, que si tú buscas a Dios a diario o a cada momento, cuando llegue el momento de la dificultad, no va a ser lo mismo que si no le buscaras, que si no tuvieras intimidad con Él. Jesús era una de las cosas que Él tenía ese hábito de tener tiempo con Dios, de orar a Dios, de tener intimidad con Dios. Aun cuando llegó ese momento, Él decidió ir al huerto de Getsemaní a orar a Dios. Dice en el versículo número 33: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús es Dios. Él vino a la tierra, tomó la forma de hombre, se hizo semejante a nosotros. Por eso Él se entristeció cuando supo que el momento había llegado. Dice que Él se entristeció y comenzó a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Dice que Él fue a ese lugar angustiado, triste, y dice que les dijo: mi alma está muy triste. Él sabía lo que venía, Él sabía lo que iba a padecer. Él se sentía triste, angustiado, tanto se sentía así que decía que su alma estaba triste hasta la muerte. Y le dice a los discípulos: quedaos aquí y velad. Versículo 35 dice: yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. El dolor, la tristeza, la angustia
que tenía Jesús, esa angustia tan que dice que mi alma está muy triste, lo llevó a ir a buscar a Dios y decirle: si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando nosotros tenemos oración, cuando oramos por alguien, cuando nos juntamos a orar, es una de las expresiones que nosotros le decimos a Dios, que más adelante Jesús le dirá: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero él, antes de decirle eso, él le decía: si es posible, permite que yo no pase por esto, permite que yo no tenga que padecer lo que él sabía que tenía que padecer. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Versículo 36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Él estaba en un momento difícil, él estaba orando, estaba con su padre, estaba padeciendo, en ese momento él ya estaba padeciendo el dolor, la tristeza de saber lo que iba a acontecer en estos días venideros. Y él dice: si es posible, pasa de mí esta copa, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, yo no quiero pasar por ahí, pero no es lo que yo quiera o lo que yo diga, sino es lo que tú digas, Padre. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo número 42, por favor. Libro de Lucas, capítulo número 42. Capítulo número 22, hermanos. Libro de Lucas, capítulo número 22. El versículo es el 41. Dice en el capítulo 22, versículo 41, dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Es lo mismo que habla Marcos, pero aquí lo habla Lucas de otra manera. Dice que él se apartó a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, dice que comenzó a orar. Y en el versículo 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Prácticamente dice lo mismo que dice Marcos, pero en el versículo número 43 dice: y se le apareció un ángel de cielo para fortalecerle, que es algo que Marcos no dice, pero Lucas sí. Dice que se le apareció un ángel mientras él estaba orando, mientras él estaba clamando a su padre. Dice que se presenta un ángel delante de él para fortalecerle, para darle la fuerza que él iba a necesitar para poder pasar por donde él iba a pasar. No dice que lo libró, no dice que le quitó lo que él iba a pasar. Dice que le envió un ángel para que le diera la fuerza y la fortaleza para que él pudiera soportar y pudiera llegar a la cruz, y en esa cruz él pudiera vencer. Pero fue por medio de la oración, fue por medio del clamor, fue por medio de decirle a Dios: yo dependo de ti, Padre, mi vida depende de ti, por eso estoy aquí buscándote, por eso estoy orando, por eso estoy clamando, porque sé que tú me vas a ayudar. Y Lucas dice que le envió un ángel para fortalecerlo. Cuando tengas una necesidad, ve al lugar que tú tienes de oración. Cuando sientas que ya no puedes más, ve y busca al Padre y dile: Señor, ya no puedo, Señor, ayúdame. Le puedes decir: Señor, quítamelo,
Pero termina diciéndole como Jesús: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo estoy seguro, hermano, que Dios te va a responder de dos maneras. O te va a quitar y te va a ayudar con lo que estás pasando, o te va a enviar un ángel para fortalecerte y que tú puedas seguir adelante en medio de ese dolor, en medio de esa tristeza que tú estás pasando. Pero tienes que buscarle, tienes que ponerlo en primer lugar, tienes que decirle: estoy pasando por esto, pero sé que estás conmigo, y sé que junto contigo, y sé que con tu fortaleza que tú me vas a dar, yo voy a poder seguir adelante, yo voy a poder seguir caminando, yo voy a poder seguir creyendo en ti, yo voy a poder seguir confiando en ti. Y cuando todo esto termine, yo podré decirte: gracias, gracias Padre. Yo podré decirte: Abba Padre. Yo podré adorarte, Señor. Yo podré saber, Señor, que tú nunca me dejas, que tú nunca me desamparas, y que tú siempre, siempre cumples tu palabra y siempre cumples cada una de tus promesas. Dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y en el versículo número 44 dice: y estando en agonía. Dice que Jesús, dice Lucas, que Jesús estaba en un momento de agonía, hermanos. Y ese momento de agonía era porque el momento había llegado de pagar el precio. ¿Y sabes por qué iba a pagar el precio? Por ti y por mí. En su mente estoy seguro que estabas tú y estoy yo ahí. En esa agonía que él sentía, sabía que tú y yo íbamos a pisar esta tierra y que él tenía que pagar un precio en la cruz del Calvario. Porque ese es el amor de Jesús. Ese es el sentir que debe de haber en nosotros. Ese es el sentir del que el apóstol Pablo le dice a la iglesia o a los filipenses. Ese es el sentir que debemos de tener nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Y estando en agonía oraba más intensamente. Dice que oraba más. O sea, él llegó al huerto de Getsemaní a orar. Y luego dice que se arrodilló. Y luego dice que clamó y le dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero estando en agonía dice que oraba más intensamente. Y dice: y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así era la agonía que sentía Jesús. Dice Lucas que su sudor eran como si fueran gotas de sangre. ¿Te imaginas esa escena? Jesús en el huerto de Getsemaní de rodillas orando. Y llega un momento donde dice que empieza a orar más intensamente porque él sentía la agonía. Sentía esa agonía, sentía ese dolor, al grado de que el sudor era como gota de sangre. Y lo que me impresiona aquí es que todo eso, aquí en este momento, él estuvo dispuesto a seguir adelante por ti y por mí. Él estuvo ahí pidiéndole al Padre: si es posible, Señor, sácame de esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y él siguió orando y siguió clamando y siguió pidiendo, hasta el momento que Dios, su Padre, le manda un ángel para que le dé las fuerzas para seguir adelante. Me voy a regresar a San Marcos, versículo 36, y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Versículo número 37. Vino luego y los halló durmiendo a sus discípulos, a esos que había dejado ahí para que oraran por él. Dice que vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y por lo que dice la Escritura, yo creo que Jesús tenía como una hora clamando al Padre con todo su corazón. ¿No has podido velar una hora?, le dice a Pedro. Versículo número 38 dice: velar y orar para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 39 dice: otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Versículo 40 dice: al volver otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Versículo 41 dice: vino la tercera vez y les dijo. Tercera vez que Jesús regresa después de haberlos encontrado 2 veces durmiendo. Dice que regresa la tercera vez. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. En ese momento Jesús ya había tenido su tiempo de pedirle a Dios, de clamarle. Ya Dios le había mandado ese ángel para fortalecerle. Y las 2 o 3 veces que Jesús va a ver a sus discípulos, los encuentra durmiendo, como a veces nos pasa a nosotros. Sabemos que tenemos que velar y sabemos que tenemos que orar, pero nos vence el sueño. A veces nos vence la tristeza por el dolor que estamos padeciendo. Porque cuando hay dolor, cuando hay tristeza, muchas de las veces lo único que deseas es dormir, es descansar. Dice que él 3 veces dice que fue y regresó, y las 3 veces los encontró durmiendo. Y les dijo, o le dijo a Pedro: aquí en esta parte no has podido velar siquiera 1 hora. La arma más poderosa que Jesús nos ha dejado, iglesia, la oración. Yo quiero decirte algo el día de hoy: no tengas en poco la oración. La oración tiene un poder impresionante, tan impresionante que Jesús lo sabía, y Jesús nos lo deja como una muestra para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer en el momento de la angustia, en el momento del dolor, en el momento de la tristeza. Jesús lo único que hizo fue orar. En ese momento de la oración, yo creo que ahí le entregó todo al Señor, todo ese dolor, toda esa tristeza, toda esa angustia. Porque aquí lo describe, Lucas lo describe más fuerte. Pero ahí se lo entregó Jesús. Pero se lo entregó en un tiempo de oración. Se lo entregó en un tiempo de intimidad. Se lo entregó en un tiempo de tanto dolor, pero él le decía: Padre. Pero él le decía: Abba, Padre, porque él sabía que su Padre estaba con él. Y a veces nosotros decimos: sí, pero él sabía a lo que iba a venir. Sí, pero las Escrituras dicen que él se angustió, dice que estuvo triste, dice que hubo dolor. Dice que el sudor era como gotas de sangre. Y él solamente, en su dependencia a Dios, le entrega sus cargas y le dice: ayúdame. Ayúdame para poder cumplir con el propósito por el cual yo he venido a esta tierra. No tengamos, iglesia, no tengamos en poco la oración. La oración es platicar con Dios, la oración es tener intimidad con Dios. La oración es pasar tiempo con Dios. Jesús lo hacía. Iglesia, nosotros debemos de hacerlo. Yo hoy te digo, si no lo estás haciendo, iglesia, hazlo, hagámoslo. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y cuando llegue el momento, como llegó el momento de Jesús, tendremos la fortaleza para poder seguir adelante.
En el versículo número 42 les dice: levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. El momento del huerto de Getsemaní, el momento de la oración ha terminado. Les dice: vámonos. A sus discípulos les dice: vámonos. Yo imagino que cuando él estaba en su tiempo de oración, de angustia, de dolor, y le decía: Dios, si es posible, pásame esta copa. Yo creo que había mucho dolor por lo que él iba a padecer, pero yo creo que también había mucho dolor porque sabía que iba a dejar a sus discípulos, porque él iba a ser apresado, él iba a ser detenido. Y yo creo que un dolor que Jesús tuvo en ese momento ahí en el huerto de Getsemaní es el saber que los iba a dejar, que el tiempo había llegado, el tiempo que él tenía que estar aquí con ellos se había terminado. Y yo creo, aunque la escritura no lo dice, yo creo y estoy seguro que ese era un dolor muy grande que había en Jesús. El voltear y ver a sus discípulos y saber que iban a padecer y saber que iban a ser perseguidos, y saber que para sus discípulos les iba a ser difícil entender por qué tenían que padecer estas cosas por el nombre de Él. Dice: levantaos, vamos, he aquí que se acerca el que me entrega. Versículo número 33 dice: luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Dice que llega Judas, dice que llega al lugar ahí donde estaba él con sus discípulos. Tuvo que haber sido un lugar muy conocido por Judas porque era uno de los 12. Y dice que llega con los sacerdotes y con los escribas. Y el versículo 44 dice: y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarlo con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. El momento de que Judas lo entrega a Jesús es el primer momento donde Jesús entiende que el tiempo ha llegado completo. La traición de Judas, el primer padecer que Jesús tiene es la traición de Judas. Él fue traicionado por su discípulo, él fue traicionado por Judas. Y en ese momento Jesús sabe y entiende claramente que el tiempo ha llegado. Él es apresado, él es detenido. Dice que fueron como él, dice Jesús, les dice que fueron como él, como si él fuera un delincuente. Y él fue traicionado por uno de sus discípulos, por Judas. Y el versículo número 50, y con este voy a terminar, dice: entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Dice que Judas lo entregó, lo traicionó. Y después de que Judas lo entregó y lo traicionó, dice que todos los demás discípulos, dejándole, le huyeron. Lo dejaron solo. Sus discípulos. Judas lo traicionó. Eso dice la escritura. Mas él estuvo dispuesto. Existió la traición de Judas. Sus discípulos se fueron, pero él cumplió con el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra. Ni la traición, ni el abandono de sus amigos pudo hacer que Jesús desistiera del propósito
¿Y sabes por qué lo hizo? Por ti, por mí. Por eso lo hizo, iglesia. Él siguió adelante. Cuando leemos las escrituras podemos ver lo demás. Ahorita hasta aquí vamos a llegar. La traición de Judas, los discípulos se van, él es apresado. Sabe que comienza el momento de cumplir con el propósito. Pueden ponerse de pie, por favor. Pueden pasar los músicos. Voy a terminar leyendo unos versículos que están en Filipenses, hermanos. Filipenses capítulo número 2, versículo. Voy a leer desde el versículo número 5, que fue con el que empezamos, pero voy a leer hasta el versículo número 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Rey. Gracias, Señor, porque hoy podemos recordar que tú estuviste dispuesto a dar a tu Hijo, Señor, por cada uno de nosotros. Hoy podemos recordar, papá, que tu Hijo estuvo dispuesto a venir a esta tierra a morir por cada uno de nosotros. Estuvo dispuesto, Señor, a venir usted y padecer todo lo que está en las escrituras. Estuvo dispuesto a sufrir, estuvo dispuesto a pagar el precio tan grande de ir y morir en esa cruz. Pero antes de llegar a esa cruz estuvo dispuesto, Señor, a ser humillado, ser golpeado. Estuvo dispuesto a que se burlaran, Señor, de usted. Estuvo dispuesto a seguir adelante en medio de ese dolor, de esa angustia, en medio de esa tristeza tan grande que le provocaba el saber que su tiempo había llegado en esta tierra. Hoy le damos muchas gracias porque podemos recordarlo, que es algo que tenemos que tener presente en nuestros corazones todo el año, Señor. Yo hago una oración hoy para que tú obres en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y que lo que tú has hablado en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, sea algo, Señor, sea un parteaguas para que nuestra relación contigo pueda tener un cambio, Señor. Y yo pueda, Señor, ponerte en el lugar que te corresponde, pero para eso te necesito, Espíritu Santo, que tú hagas tu obra en mi corazón. Palabra me enseña que debo de amarte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Espíritu Santo, pero necesito que tú hagas la obra en mi vida hoy. Hoy pongo en tus manos, papá, a tu iglesia, a cada uno de tus hijos que el día de hoy están aquí. Ayúdanos, Señor,
a poder caminar, Señor, sabiendo que tú eres la prioridad de nuestras vidas, sabiendo, Señor, que si nosotros te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Que si te tenemos a ti, Rey, nada, Señor, nos falta. Hoy yo hago una oración para que tú hagas tu obra, Señor. Espíritu Santo de Dios, haz tu obra. Haz tu obra en cada uno de nosotros en esta noche. Gracias. Lo único que podemos decirte, Señor, al terminar este tiempo es decirte gracias. Gracias, gracias, Rey. Gracias por haber sido obediente. Gracias por estar dispuesto. Enséñanos a ser como tú, Rey.